Estimado estudiante, en esta oportunidad, la experiencia curricular de pensamiento lógico, vamos a desarrollar la sesión número 9 que trata acerca del tema de interpretación de gráficos estadísticos e infografías. El uso de este tipo de herramientas cuantitativas para el tratamiento de datos tiene su origen en épocas remotas. Se tiene información que hace más de 3000 años antes de Cristo, civilizaciones como la egipcia aplicaron continuamente censos que ayudaban a la organización del Estado y permitían la construcción de pirámides. En el Perú, en la época del incanato, un método de registro era el quipu. Con el tiempo, este tipo de lenguaje visual universal fue aplicado a las ciencias y al comercio para el análisis de datos, como por ejemplo tenemos tipos de gráficos, el de barras, el histograma, el pictograma, circular de pastel o también el polígono de frecuencias. En otras palabras, la interpretación o la lectura de gráficos nos permite a nosotros para la toma de decisiones, para poder esquematizar datos y para interpretar los valores, teniendo como variables a dos, la dependiente y la independiente. Recordemos que para poder trabajar o interpretar gráficos o infografías, esta debe constar con ciertos elementos. Uno de ellos es justamente que contenga un título y que relacione con el contenido que se esté trabajando. Debe reflejar el año o periodo o tiempo en el que fue elaborado, que contenga la fuente de información y ésta sea actualizada y seriedad de la misma, la identificación clara de los datos según el título, así como una leyenda o una simbología. Por ejemplo, en este caso tenemos una infografía que habla acerca de la sala situacional de COVID-19, donde el mensaje que nos está transmitiendo es entendible. Por ejemplo, a la data fecha que existen 1.746 casos confirmados, de los cuales el 41.3% es del sexo femenino y el 58.7% corresponde al sexo masculino. Inclusive nos están mencionando confirmados por etapas de vida. Recuerda que existen tipos de infografía, como por ejemplo de línea, tabla, gráfica, diagramas, entre otros. En este tipo de infografía que se muestra a continuación, nos hablan acerca de, por ejemplo, el tema de qué es el COVID, cuáles son los síntomas, qué consejos de prevención o qué podemos hacer para podernos protegernos. Acá tenemos un tipo de datos que se realizó haciendo una encuesta a 200 personas, de las cuales eran aficionados a los deportes. Menciona la data 2% de ajedrez, 12% en béisbol, 11% de natación, 19% en atletismo y 56% en fútbol. De estos datos nosotros lo podemos realizar aplicando una tabla y podemos hallar el mismo gráfico no en porcentaje, sino por ejemplo en grados. Yo puedo decir que las 200 personas que me equivalen a mi total, que equivale al 100% a 360 grados, que es la vuelta completa, si yo quisiera encontrar el dato de las personas, la cantidad de personas que les gusta el ajedrez, diría el 2%, ¿cuánto equivale? Por lo tanto, 200 por 2 entre 100, para las personas que han sido encuestadas, solamente 4 personas practican o les gustan o son aficionados al ajedrez. Y así podemos hallar en este caso con natación, atletismo, béisbol y fútbol. Si yo quisiera hacer el mismo gráfico, pero no dado en porcentaje, sino en grados, diría 100% equivale a 360 grados, el 2% ¿cuánto será? Aplicando una regla de 3 sencilla, podría decir 2% por 360 entre 100 me equivale a 7.2 grados. Y así sucesivamente con lo que sería en natación, atletismo, béisbol y fútbol.